Hola a todos. Antes de empezar, si te gustan las historias de la vida real que te dejan pensando, dale like y suscríbete. Y no olvides comentar qué harías tú en esta situación. Empezamos. Héctor nunca pensó que un simple scroll por Instagram podría destrozarle la vida. Eran las 11 de la noche de un miércoles cualquiera, uno de esos días grises que se deslizan sin pena ni gloria por el calendario. Estaba tirado en el sofá de su piso en Chamartín, con la tele de fondo murmurando algo sobre la Champions y una cerveza Mahou medio caliente en la mano. Nuria no había contestado sus mensajes en todo el día. Nada raro, pensaba él. A veces ella se ponía así, decía que necesitaba su espacio, que el trabajo la absorbía, que ya hablarían luego. Héctor había aprendido a no presionar, o eso creía. Deslizó el pulgar por la pantalla sin ningún propósito real, viendo stories de gente que no le importaba una mierda. El tío del gimnasio, presumiendo de brazos, la vecina con su nueva receta vegana, el compañero de curro mostrando su fin de semana en Toledo. Nada. Todo normal. Hasta que apareció la foto de Marcos. Marcos era uno de esos tíos que siempre están en medio, el típico amigo común que conoce a todo el mundo y organiza cenas, quedadas, escapadas. Un buen chaval, eso sí, de los que nunca fallan. La foto mostraba una terraza iluminada con lucecitas cálidas, copas de vino tinto sobre una mesa de madera, y al fondo, entre risas captadas a medias, estaba ella, Nuria, con un vestido azul que Héctor no le había visto nunca, el pelo suelto cayéndole sobre los hombros, y una sonrisa. Dios, esa sonrisa. La misma que le había enamorado hacía 3 años cuando la conoció en aquella boda en Segovia. Pero esta vez no era para él. Al lado de Nuria, demasiado cerca para ser casual, había un tipo, moreno, barba cuidada, camisa blanca remangada dejando ver un reloj caro. El brazo de ese desconocido rozaba el hombro de ella. Y Nuria se veía feliz, relajada, completa. Héctor sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Amplió la foto con 2 dedos temblorosos. El tipo tenía la mano apoyada en la espalda baja de Nuria, ese gesto que Héctor conocía bien porque era suyo. ¡Joder! Era su gesto. Miró la fecha del post. Hace 3 horas. Miró el pie de foto. Noches que alimentan el alma con la gente correcta. La gente correcta. ¿Desde cuándo él no era la gente correcta? Se incorporó en el sofá como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. La cerveza cayó al suelo derramándose sobre la alfombra que habían comprado juntos en el rastro, pero ni siquiera lo registró. Sus dedos ya estaban tecleando un mensaje a Nuria. ¿Dónde estás? 3 palabras, simples, directas, cargadas de todo lo que no podía decir aún. Los 2 cheques azules aparecieron casi al instante. Visto, pero no hubo respuesta. Héctor se levantó y empezó a caminar por el salón como un animal enjaulado. El piso de repente se le hacía pequeño, claustrofóbico. Las paredes llenas de fotos de ellos dos en Mallorca, en San Sebastián, en la casa de los padres de ella en Cuenca. Todo mentira, ¿o no? ¿Cuánto de lo que habían vivido era real? Volvió a mirar el móvil. Nada. Abrió WhatsApp otra vez, sus dedos volando sobre el teclado. Te he visto en la foto de Marcos. ¿Quién es ese tío? Esta vez ni siquiera hubo cheques azules. El mensaje se quedó con un solo tic gris. Había apagado el móvil o bloqueado su internet. La segunda opción era peor. Porque implicaba premeditación. ¿Cuántas veces pasa que la persona en la que más confías te da la puñalada? Se sirvió un whisky de la botella de Jameson que guardaba para ocasiones especiales. ¡Qué ironía! Esta era especial, sin duda, pero no de la forma que había imaginado. El líquido le quemó la garganta, pero fue un dolor bienvenido, algo físico que podía sentir y controlar, a diferencia del caos que se desataba en su pecho. Héctor empezó a reconstruir los últimos meses en su cabeza como un detective obsesivo. Las piezas empezaron a encajar con una claridad dolorosa, las veces que Nuria había cancelado planes en el último momento. Aquella cena en la Latina que ella dijo que era con compañeras del trabajo, pero de la que no había fotos, no había anécdotas, nada. Los fines de semana que pasaba en casa de su madre en Cuenca, pero cuando él la llamaba sonaba raro el tono, como si no estuviera ahí. Y sobre todo, la manera en que había cambiado en la cama. No es que no lo deseara, pero era diferente, mecánico, como si estuviera cumpliendo con un trámite. ¿Te está pasando algo?, le había preguntado Héctor un mes atrás mientras desayunaban el domingo. Ella había levantado la vista del móvil, esos ojos verdes que tanto amaba, y le había dicho con una sonrisa ensayada: «No, cariño, es el estrés del curro nada más». Y él, como un imbécil, se lo había tragado. El móvil vibró.
Héctor se abalanzó sobre él como si fuera un salvavidas en medio del océano. Era ella. Perdona, estaba en una cena con gente del trabajo. Ya voy para casa. ¿Nos vemos mañana? Gente del trabajo. La misma excusa de siempre. Héctor miró la foto de Marcos otra vez. Ese tío no parecía un compañero de trabajo. Y aunque lo fuera, ¿qué coño hacía con la mano en su espalda? Escribió y borró 3 mensajes diferentes. Finalmente tecleó, ¿por qué me mientes? Esta vez la respuesta tardó solo segundos. ¿De qué hablas? Estás paranoico. Paranoico. Esa palabra se clavó en él como un cuchillo. ¿Acaso no tenía derecho a preguntar? ¿Era paranoia pedirle a tu pareja que te dijera la verdad? Te he visto en la foto de Marcos, con ese tío, escribió, sintiendo cómo la rabia empezaba a reemplazar al dolor. Los 3 puntos aparecieron y desaparecieron varias veces. Ella estaba escribiendo algo largo. Héctor esperó, el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en los oídos. No es lo que piensas. Es un amigo de Marcos. Quedamos un grupo. No te lo dije porque sabía que te pondrías así. Que te pondrías así. Como si él fuera el problema. Como si preocuparse por tu novia fuera una enfermedad. ¿Y por qué lleva la mano en tu espalda como si fueras su pareja? Respondió. Héctor, estás exagerando. Era una foto de grupo. No significa nada. Estás viendo cosas donde no las hay. Gaslighting, así se llamaba eso. Lo había leído en algún artículo de esos de psicología que compartía su hermana Paula en el grupo familiar. Hacerte creer que estás loco cuando tus ojos ven la realidad perfectamente. Hacerte dudar de tu propia cordura. Héctor se sentó en el borde del sofá, el móvil temblando en su mano. Quería creerle. Dios, ¿cómo quería creerle? 3 años de relación, planes de irse a vivir juntos a un piso más grande, charlas sobre matrimonio e hijos. Todo eso no podía evaporarse por una puta foto, ¿verdad? Pero algo en su interior, algo primitivo y sabio que llevaba millones de años de evolución, le gritaba que esto era solo la punta del iceberg. ¿Puedo ir ahora a tu casa?, escribió. Necesito verte. Es tardísimo, Héctor. Mañana, ¿vale? Estoy agotada. Agotada. De estar con otro. No respondió. Dejó el móvil sobre la mesa de centro y se quedó mirando al techo, ese techo blanco y anodino que ahora parecía aplastarlo. ¿Cuántas noches había pasado bajo ese mismo techo soñando con un futuro junto a Nuria? ¿Cuántas veces había imaginado despertarse cada mañana a su lado hasta que fueran viejos? Se levantó y fue a la cocina. Necesitaba hacer algo con las manos o se volvería loco. Empezó a lavar los platos sucios que llevaban ahí 2 días, restregando con una furia que no iba dirigida a la grasa pegada sino a su propia estupidez. El agua caliente le quemaba las manos, pero no paraba, plato tras plato, vaso tras vaso, hasta que todo brilló. Cuando terminó, miró su reflejo en la ventana de la cocina. 32 años. Ingeniero informático, un buen sueldo. No era Brad Pitt, pero tampoco estaba mal. 1,75 m, complexión normal, el pelo todavía abundante aunque con algunas canas prematuras que Nuria decía que le daban un aire distinguido. ¿Qué le faltaba? ¿Por qué no era suficiente? El móvil volvió a sonar. Un mensaje de su hermana Paula. Tío, ¿estás bien? Te he llamado 3 veces. Ni siquiera se había dado cuenta. Marcó su número. Dime que no es verdad, fue lo primero que dijo Paula al descolgar. Héctor sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. ¿Tú también has visto la foto? Marcos la ha compartido en su muro. Medio Madrid la ha visto ya, Héctor. Lo siento, tío. Medio Madrid. Perfecto. No solo lo estaban engañando, sino que era el hazmerreír de su círculo social. ¿Sabes quién es ese tío?, preguntó, aunque parte de él no quería saber la respuesta. Paula dudó. Ese silencio lo dijo todo. Paula, dímelo. Se llama Alberto. Es médico. Trabaja en el Gregorio Marañón. Lo conoció hace como 4 meses, creo, en un congreso o algo así. 4 meses. Héctor hizo cálculos mentales. Abril. Nuria había ido a un congreso de farmacéutica en abril. Había vuelto extrañamente animada, hablando de lo inspirador que había sido, de la gente interesante que había conocido. Él se había alegrado por ella, joder, se había alegrado de verla feliz. ¿Y hace cuánto que sabías esto?, preguntó Héctor, sintiendo cómo la traición se expandía. Me enteré hace 2 semanas. Por Lucía. Ella los vio juntos en un restaurante en Malasaña. Iba a decírtelo, te lo juro, pero no sabía cómo, y pensaba que quizás solo eran amigos, que yo estaba sacando conclusiones. Todo el mundo lo sabía menos él. La clásica historia del cornudo que es el último en enterarse. Tengo que colgar, dijo Héctor. Héctor, espera. Colgó.
No podía seguir hablando, las palabras se le atragantaban y sentía que si seguía un segundo más al teléfono se echaría a llorar, y no iba a darle ese gusto a nadie, ni siquiera a su hermana. Volvió al salón y se tumbó en el sofá, mirando al techo nuevamente. Las sombras de los coches que pasaban por la calle proyectaban formas fantasmagóricas en las paredes. Cada haz de luz que aparecía y desaparecía parecía marcar el tiempo, los minutos que se acumulaban mientras él intentaba procesar lo improcesable. Su móvil vibró otra vez. Nuria, Héctor, de verdad no es nada. Confía en mí. Te quiero. Te quiero. Dos palabras que habían significado todo y que ahora no eran más que un eco vacío, un intento desesperado de mantener la farsa en pie. ¿Había sido siempre así? ¿Había habido algún momento real entre ellos, o todo había sido una actuación? Recordó la primera vez que se besaron. Fue después de aquella boda, cuando la llevó Axa en su coche. Llovía a cántaros y ninguno de los dos quería bajarse. Hablaron durante horas de todo y de nada, de sus familias, de sus sueños, de esas pequeñas manías que solo compartes con alguien especial. Cuando finalmente la besó, con las gotas de lluvia repiqueteando en el parabrisas, sintió que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. ¿Había sido real aquello? ¿O ya entonces ella estaba midiendo, calculando, viendo si él encajaba en algún plan que él desconocía? Se quedó dormido en el sofá sin darse cuenta, exhausto por el peso de las emociones. Soñó con Nuria, pero no con la Nuria real, sino con una versión distorsionada de ella que se reía y se alejaba cada vez que intentaba alcanzarla, perdiéndose en una multitud de rostros desconocidos. Despertó con el cuello rígido y la luz del amanecer colándose por las rendijas de las persianas. Eran las 6 de la mañana. Tenía el móvil en la mano, la batería en el 5%. Había un mensaje de Nuria enviado a las 3 de la madrugada. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no me crees? Mañana hablamos en serio. Héctor se incorporó, las articulaciones protestando. Se sentía como si le hubiera pasado un camión por encima. Fue a la cocina, puso café en la cafetera italiana que le había regalado su padre, y mientras esperaba a que el agua hirviera, tomó una decisión. No iba a dejar que ella controlara la narrativa. No iba a quedarse esperando sus explicaciones, sus medias verdades, sus intentos de hacerle sentir que estaba loco. Si había algo entre Nuria y ese tal Alberto, lo iba a averiguar. Y si no lo había, bueno, al menos dormiría tranquilo sabiendo que había confiado en sus instintos. El café burbujeó y ese aroma familiar le dio un poco de consuelo. Se sirvió una taza grande sin azúcar, negro como su humor. Abrió el portátil y buscó en Facebook a Marcos. Encontró la foto fácilmente. Estaba en público, con 43 likes y 12 comentarios. La mayoría eran tonterías. ¡Qué guapos! Repetimos pronto, noche épica. Pero había uno que le llamó la atención. Era de una tal Carmen. Alberto y Nuria hacen buena pareja. Así que no era imaginación suya. Otros también lo veían. Entró en el perfil de Alberto. No lo tenía agregado, pero su perfil era público. Médico especialista en cardiología, según ponía. 36 años, fotos en destinos exóticos, Tailandia, Japón, Costa Rica. Un tío con pasta, sin duda. En una foto aparecía en una consulta con bata blanca, estetoscopio al cuello, sonrisa de anuncio de dentífrico. El tipo de hombre que las madres adoran y los suegros respetan. Héctor siguió scrolleando. Y ahí estaba, una foto de hacía 3 semanas. Alberto en un restaurante, una botella de vino en la mesa, y aunque la foto estaba cortada, Héctor reconoció el brazo que aparecía al margen. El reloj de plata que le había regalado a Nuria por su último cumpleaños. Era ella, sentada frente a él. La ira que había estado conteniendo toda la noche explotó como un volcán. Cerró el portátil de golpe, tan fuerte que el ruido retumbó en el piso vacío. Se levantó, tiró la taza de café contra la pared sin pensarlo, viendo cómo se hacía añicos y el líquido oscuro se deslizaba por el papel pintado que habían elegido juntos en Leroy Merlin. ¡Joder! Gritó. ¡Joder! Su voz resonó en las paredes. Nadie respondió. Estaba solo, completamente solo. Respiró hondo varias veces intentando calmarse. No podía desmoronarse, no ahora. Necesitaba un plan. Miró el reloj. Las 7:30. Nuria trabajaba en una farmacia que abría a las 9. Si quería hablar con ella cara a cara, sin pantallas de por medio, sin posibilidad de que colgara o inventara excusas, tenía que ir ahora. A su casa. Sorprenderla antes de que pudiera preparar su versión de los hechos. Se duchó rápido, se puso unos vaqueros y una camisa y salió a la calle.
El metro estaba medio vacío a esa hora, solo unos pocos trabajadores madrugadores con cara de sueño y adolescentes con uniforme de colegio. Héctor se sentó en un asiento naranja, mirando su reflejo en la ventana oscura del túnel. Parecía un zombi. Ojeras marcadas, la mandíbula apretada, los ojos inyectados en sangre. 20 minutos después estaba frente al portal de Nuria en Carabanchel, un edificio de ladrillo rojo de los años 70, con un portal que siempre olía a humedad. Héctor había subido esas escaleras cientos de veces, siempre con ilusión, con ganas de verla. Ahora cada escalón se sentía como subir al cadalso. Llamó al timbre. Una vez, 2 veces, 3. La voz de Nuria sonó somnolienta por el telefonillo. ¿Quién es? Soy yo, abre. Un silencio. Luego el zumbido de la puerta. Héctor subió hasta el tercero sin aliento, más por los nervios que por el esfuerzo. La puerta del piso estaba entreabierta. Empujó y entró. Nuria estaba en el pasillo, envuelta en una bata de estar por casa, el pelo revuelto, sin maquillaje. Seguía siendo hermosa. Joder, ¿por qué seguía siendo tan hermosa? ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó ella, cruzándose de brazos. Necesito que me digas la verdad, dijo Héctor, cerrando la puerta tras él. Ahora, sin mentiras. ¿Quién es Alberto? Nuria lo miró como si acabara de preguntarle algo en chino. Sus ojos verdes, normalmente tan expresivos, se volvieron opacos, defensivos. Se ciñó más la bata al cuerpo, un gesto que Héctor conocía bien. Era su forma de crear una barrera cuando se sentía acorralada. ¿Alberto? Repitió ella, como si el nombre le sonara vagamente. ¿De qué hablas? No me jodas, Nuria. La voz de Héctor salió más dura de lo que pretendía. El tío de la foto, el médico, el que lleva 4 meses viéndose contigo. Ella parpadeó. 1, 2, 3 veces. El cerebro procesando a toda velocidad qué decir, cómo salir de esto. Héctor la conocía lo suficiente como para leer cada microexpresión de su rostro. Estaba calibrando cuánto sabía él exactamente, decidiendo qué versión de la verdad podía venderle. Héctor, esto es ridículo, dijo finalmente, girándose para ir hacia la cocina. Son las 8 de la mañana y vienes a mi casa con acusaciones del loco. Él la siguió. La cocina era pequeña, apenas cabían 2 personas. Olía a café recién hecho. Había 2 tazas en el escurreplatos. 2. Héctor sintió cómo se le revolvía el estómago. ¿Ha estado aquí?, preguntó, señalando las tazas. Nuria siguió su mirada y algo en su expresión cambió. Pánico. Solo un instante, pero Héctor lo vio. Son de ayer, dijo ella rápido. Vino mi prima Silvia. Tu prima Silvia vive en Valencia. Está de visita. Nuria, basta ya. Héctor dio un paso hacia ella, no amenazante, sino desesperado. Por favor, llevo 3 años contigo. 3 putos años. ¿No merezco al menos la verdad? Ella apretó los labios, esa línea fina que se formaba cuando intentaba no llorar. Durante un segundo, Héctor pensó que finalmente se derrumbaría, que le contaría todo. Pero entonces ella sacudió la cabeza, como si con ese gesto pudiera dispersar todo el lío. Es un amigo, dijo con voz temblorosa. Solo un amigo. Lo conocí en el Congreso de Abril y nos hemos visto algunas veces, sí, pero como amigos. Nada más. ¿Amigos? ¿Los amigos se ponen la mano en la espalda así? Los amigos van juntos a restaurantes románticos en Malasaña. Los ojos de Nuria se abrieron. ¿Me has estado siguiendo? Me lo contó Lucía. Te vio hace 2 semanas. Así que no me vengas con que es tu amigo, porque los amigos no se esconden. ¿Cuántas veces has sentido que alguien te está tomando el pelo mientras te mira a los ojos? Nuria se apoyó contra la encimera, las manos aferradas al borde. Parecía genuinamente angustiada, pero Héctor ya no sabía si era real o parte de la actuación. Está bien, dijo ella en voz baja. Sí, nos hemos visto más de lo que debería ver a un simple amigo. Pero no ha pasado nada, Héctor. Te lo juro por mi madre, no lo he engañado. ¿Y yo tengo que creerte, después de meses de mentiras? No son mentiras, es solo que es complicado. Pues descompílcamelo. Nuria se pasó las manos por el pelo, frustrada. Alberto es interesante, es diferente. Hablamos de cosas de verdad, ¿sabes? De filosofía, de arte, de lo que sentimos. No solo de qué hay para cenar o qué serie vemos. Cada palabra era un puñal. Héctor retrocedió un paso, como si el impacto fuera físico. Así que el problema soy yo, que no soy lo suficientemente interesante. No he dicho eso. Acabas de decirlo. Dios, Nuria, si querías a alguien más interesante, podías haberlo dicho. Podías haber terminado conmigo antes de esto. No quiero terminar contigo. Estalló ella. Te quiero, ¿vale? Te quiero. Pero también me gusta hablar con Alberto. No tiene por qué ser una cosa o la otra. Héctor la miró incrédulo.
¿Estás sugiriendo que está bien que veas a otro tío porque te gusta hablar con él mientras sigues conmigo? Es que no es así de simple. Sí que lo es, o estás conmigo o no lo estás. No hay término medio. Nuria se cubrió el rostro con las manos. Cuando las apartó tenía los ojos húmedos. ¿Por qué todo tiene que ser blanco o negro contigo? La vida no funciona así. Mi vida sí. Y pensaba que la tuya también. Se quedaron mirándose en esa cocina diminuta, rodeados de los restos de una vida que habían intentado construir juntos. El imán de la nevera con la foto de ellos en San Sebastián. La taza con el chiste malo que ella le había regalado por Navidad. El calendario donde marcaban con corazones los días especiales. Todo mentira. ¿O no? Héctor ya no sabía qué era real. ¿Lo amas?, preguntó finalmente. La pregunta que más miedo le daba hacer. Nuria tardó demasiado en responder. Esa pausa lo dijo todo. No lo sé, susurró. Héctor asintió lentamente, como un autómata. Algo dentro de él se rompió en ese momento, pero fue casi un alivio. Al menos ya no había duda. Perfecto, dijo con una calma que no sentía. Ya tengo mi respuesta. Se dio la vuelta para irse, pero la voz de Nuria lo detuvo. Héctor, espera. Podemos hablarlo, podemos ir a terapia de pareja, puedo dejar de ver a Alberto, podemos... ¿Puedes dejar de verlo?, la interrumpió, girándose. ¿Significa eso que sigues viéndolo? Ella abrió la boca, pero no salió nada. Dímelo, Nuria. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Silencio. ¿Cuándo?, insistió Héctor, su voz subiendo de volumen. Anoche, admitió ella finalmente. Después de que me escribieras, necesitaba hablar con alguien y... ¿Y fuiste con él? Héctor soltó una carcajada amarga. Joder, es perfecto. Tu novio te pide explicaciones y tú corres a los brazos del otro. ¿Y todavía dices que no me estás engañando? Solo hablamos, quedamos en un bar y hablamos, nada más. ¿A las 3 de la mañana? ¿De qué coño hablasteis hasta las 3 de la mañana? Nuria guardó silencio otra vez. Esa era su estrategia. Cuando no tenía respuesta, simplemente cerraba la boca y esperaba a que él se cansara. Pero Héctor no iba a cansarse esta vez. ¿Sabes qué? No importa. Sacó el móvil del bolsillo y empezó a teclear. Le voy a escribir a Alberto. Voy a preguntarle directamente qué hay entre vosotros. No, Nuria se lanzó hacia él, intentando quitarle el teléfono. No lo hagas, vas a arruinarlo todo. ¿Arruinar el qué, Nuria? ¿Tu doble vida? Forcejearon brevemente, algo que nunca habían hecho en 3 años. Finalmente, Héctor se soltó y retrocedió, el móvil todavía en su mano. Tranquila, no le voy a escribir, dijo con asco. No me voy a rebajar a eso, pero quiero que sepas algo. Esto se acabó. Nosotros se acabó. No puedes decidir eso tú solo, protestó ella, las lágrimas corriendo libremente ahora. Claro que puedo, hace falta 2 para estar juntos, pero solo 1 para irse. Caminó hacia la puerta. Nuria lo siguió, agarrándole del brazo. Por favor, Héctor, estás cometiendo un error. Podemos solucionarlo. Dame una oportunidad. Él se giró para mirarla por última vez. Esa cara que había besado 1000 veces, esos ojos en los que se había perdido, esa boca que le había dicho que lo amaba. Ya tuviste tu oportunidad, dijo en voz baja. La tuviste durante 4 meses y elegiste tirármela a la cara. Fue un error. La gente comete errores. No, Nuria, un error es olvidar comprar leche. Un error es llegar tarde a una cita. Esto es una decisión que tomaste día tras día durante 4 meses, cada vez que le escribías, cada vez que quedabais, cada vez que me mentías. Todas esas fueron decisiones. Se soltó de su agarre y salió del piso. Bajó las escaleras de 2 en 2 con el corazón bombeando adrenalina pura. Cuando llegó a la calle respiró hondo, llenándose los pulmones de aire fresco. El sol de mayo ya calentaba, prometiendo un día caluroso. Su móvil empezó a sonar. Nuria. Rechazó la llamada. Volvió a sonar. Rechazó otra vez. Al tercero, apagó el teléfono. Caminó sin rumbo durante horas por Madrid. Pasó por Retiro y se sentó en un banco viendo a las madres con sus niños, a las parejas de ancianos cogidas de la mano, a los runners que parecían no tener preocupación en el mundo. La vida seguía, indiferente a su dolor. ¿Alguna vez te has sentido invisible en medio de una multitud? Cerca del mediodía, su estómago rugió, recordándole que no había comido nada desde la noche anterior. Entró en un bar cualquiera y pidió un bocadillo de calamares y una caña. El camarero era un tipo mayor con bigote que parecía haber visto todo en la vida. «Mala noche, ¿eh?», comentó mientras le servía la cerveza. «¿Se me nota tanto?» 30 años sirviendo copas, chaval. Sé reconocer a un hombre con el corazón roto. Héctor soltó una risa seca. Tan original, ¿no?
El típico tío al que le ponen los cuernos. No hay nada típico en el dolor, dijo el camarero con sabiduría. Cada uno lo vive como puede. Pero te diré algo, mejor darse cuenta ahora que después de casarte y tener 3 críos. Era un consuelo de mierda, pero había algo de verdad en ello. Héctor comió mecánicamente sin saborear nada. Cuando terminó, encendió el móvil. Tenía 22 llamadas perdidas de Nuria, 15 mensajes de WhatsApp, 3 de su hermana Paula y uno de un número que no reconocía. Abrió primero el de Paula. «Tío, ¿estás bien? Llámame cuando puedas». Luego, con el estómago hecho un nudo, abrió los mensajes de Nuria. «Por favor, contesta». «Héctor, no puedo perder así. Sé que la cagué, pero te amo». «Alberto no significa nada, de verdad. Estoy dispuesta a hacer lo que sea. Por favor, por favor, por favor». Y el último enviado hace solo 10 minutos. «Si no me contestas, voy a pensar que estamos bien, que solo necesitas tiempo». La audacia de esa mujer. Incluso ahora, intentando controlar la narrativa, decidiendo por él lo que significaba su silencio. Héctor tecleó una respuesta simple y directa. «No estamos bien. No necesito tiempo. Hemos terminado. No me busques más». Pulsó enviar antes de arrepentirse. Los 2 cheques azules aparecieron casi al instante. Nuria escribiendo. Los 3 puntos bailaban en la pantalla, pero Héctor no esperó a ver qué iba a decir. Bloqueó su número, luego bloqueó su WhatsApp, su Instagram, su Facebook. La borró de todas partes con una eficiencia quirúrgica. Cada clic era liberador y doloroso a la vez. El mensaje del número desconocido era corto. «Héctor, soy Alberto. Necesitamos hablar. Es importante». Por supuesto. El otro protagonista de esta mierda de telenovela quería decir su parte. Héctor casi borró el mensaje, pero la curiosidad pudo más. «¿Qué coño quería decirle este tío?», respondió. «¿Hablar de qué? ¿De cómo te estás tirando a mi novia?». La respuesta fue inmediata. «No es así. Déjame explicarte. ¿Café mañana a las 5 en el Starbucks de Gran Vía?». Héctor se quedó mirando el mensaje. Parte de él quería mandar a Alberto a la mierda. Pero otra parte, la parte masoquista que necesitaba entenderlo todo, quería esa conversación. Quería mirar a los ojos al hombre que le había robado a Nuria y preguntarle por qué. ¿Qué tenía él que Héctor no tuviera? «Vale», escribió. «Mañana a las 5». Esa noche Héctor durmió en casa de Paula. Su hermana le preparó el sofá-cama sin hacer preguntas incómodas, solo le dio un abrazo largo y apretado que casi lo hace llorar. «Estarás bien», le dijo ella. «Sé que ahora no lo ves, pero estarás bien». «¿Cómo lo sabes?». «Porque eres un Morales, y los Morales somos unos cabrones resilientes». Eso le sacó una sonrisa. A la mañana siguiente, Héctor se despertó temprano. Tenía todo el día por delante antes de su cita con Alberto. Decidió ir al gimnasio, algo que llevaba meses sin hacer. Necesitaba quemar la ansiedad que le carcomía las entrañas. Se machacó en la cinta durante 40 minutos, luego pesas, luego más cardio. Cuando terminó estaba empapado en sudor, pero mentalmente más claro. El ejercicio había hecho su magia, al menos temporalmente. De vuelta en casa de Paula, se duchó, se afeitó, se puso unos vaqueros limpios y una camisa. Quería verse bien para esa conversación. No iba a darle a Alberto el gusto de verlo destruido. A las 4:30 cogió el metro a Gran Vía. El Starbucks estaba lleno de turistas y oficinistas tomando su cafeína de media tarde. Héctor llegó 10 minutos antes, pidió un americano y se sentó en una mesa del fondo desde donde podía ver la puerta. A las 5 en punto, Alberto entró. Era incluso más guapo en persona. Alto, probablemente 1,85 m, con esa seguridad que da el éxito profesional y económico. Llevaba vaqueros oscuros, una camisa blanca perfectamente planchada y una chaqueta de cuero marrón que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Héctor. Miró alrededor hasta que sus ojos se encontraron con los de Héctor. Caminó hacia él con una sonrisa tensa, nerviosa. Héctor no se levantó ni le ofreció la mano. «Héctor», dijo Alberto sentándose frente a él. «Alberto». Un silencio incómodo. Alberto tamborileó con los dedos sobre la mesa. «Gracias por venir», dijo finalmente. «No me des las gracias. Dime qué quieres y acabemos con esto». Alberto respiró hondo. «Mira, sé que esto es raro y sé que probablemente me odias, pero necesitaba verte cara a cara porque hay cosas que debes saber». «¿Cómo qué? ¿Cómo que te estás follando a mi novia?» «No me la estoy follando», dijo Alberto con firmeza. «Nunca ha pasado nada físico entre nosotros, te lo juro». Héctor soltó una carcajada amarga. «Claro, y yo me lo creo». «Es verdad. Pregúntale a Nuria si quieres. Nunca nos hemos besado siquiera». «¿Entonces qué? ¿Es una relación platónica? ¿Me tomas por idiota?»
Alberto negó con la cabeza. Es una conexión emocional. Sí, he desarrollado sentimientos por ella. Y ella por mí, creo. Pero ambos sabemos que está contigo y hemos respetado eso. ¿Respetado? ¿Salir a escondidas es respetar? Tienes razón, no ha sido correcto. Por eso estoy aquí, para decirte que voy a dejar de ver a Nuria. No quiero ser la razón de que se rompa vuestra relación. Héctor lo miró con incredulidad. Ya es tarde para eso, genio. ¿Ya terminasteis? Ayer, después de descubrir que lleva meses mintiéndome. Alberto pareció genuinamente afectado por eso. Se frotó la cara con las manos. Mierda, lo siento, de verdad que lo siento. Ah, sí, ¿qué es exactamente lo que sientes? ¿Haber perseguido a una mujer comprometida o que te haya pillado? Siento haberte hecho daño, no era mi intención. ¿Cuál era tu intención entonces? Ilumíname. Alberto miró hacia la ventana buscando las palabras. Cuando conocí a Nuria en ese congreso, fue como un rayo. Hablamos durante horas, de todo, y sentí algo que no había sentido en años. No estaba buscando nada, te lo juro, simplemente pasó. Las cosas no simplemente pasan, las decisiones se toman. Tienes razón, tomé la decisión equivocada. Debí alejarme desde el principio cuando me di cuenta de que sentía algo, pero fui egoísta. Pensé que podía controlar mis sentimientos, que podíamos ser solo amigos, y cuando me di cuenta de que no podía, ya era demasiado tarde. Héctor bebió su café, ahora frío. Parte de él quería golpear a este tío, pero otra parte, la parte racional, sabía que Alberto no era el enemigo, o al menos no el único. ¿Ella siente lo mismo por ti?, preguntó, odiándose a sí mismo por querer saber. Alberto dudó. Creo que sí, pero también te quiere a ti. Está confundida. No está confundida, solo es cobarde, quiere las dos cosas y no tiene huevos para elegir. Quizá tengas razón. Se quedaron en silencio otra vez. Alrededor de ellos, la vida del café continuaba. Gente riendo, trabajando en sus portátiles, tomando selfies. Nadie se daba cuenta del pequeño drama que se desarrollaba en esa mesa del fondo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Héctor finalmente. Como te dije, voy a dejar de verla. Voy a cortar todo contacto. Es lo correcto. ¿Y si ella no quiere? No es su decisión, es la mía. Héctor asintió lentamente. Había algo casi noble en eso, aunque viniera 4 meses tarde. Una cosa más, dijo Héctor, mirando a Alberto directamente a los ojos. Si de verdad la quieres, si de verdad sientes algo por ella, déjala en paz. Déjala rehacer su vida sin ti como fantasma. Porque te garantizo que si sigues ahí, aunque sea como amigo, nunca podrá estar completamente con nadie más. Y eso no es amor, eso es egoísmo. Alberto sostuvo su mirada y finalmente asintió. Lo haré. Se levantaron casi al mismo tiempo. Alberto extendió la mano. Héctor la miró durante un segundo largo antes de estrecharla. Suerte, dijo Alberto. Igualmente, respondió Héctor, aunque no estaba seguro de si lo decía en serio. Salió del Starbucks con un peso menos en el pecho, pero un vacío más grande en el corazón. Las siguientes 3 semanas fueron las más difíciles de la vida de Héctor. No porque llorara cada noche, ni porque no pudiera levantarse de la cama, sino precisamente por lo contrario, porque la vida seguía con una normalidad insultante que le recordaba constantemente lo que había perdido. Se despertaba cada mañana a las 7, iba al gimnasio, se duchaba, desayunaba su café solo y sus tostadas con tomate, cogía el metro, trabajaba 8 horas frente al ordenador escribiendo código, volvía a casa, cenaba algo precocinado, veía una serie que no le importaba y se dormía, día tras día, como un robot. Lo peor eran los fines de semana. Esos 2 días interminables donde antes solía quedar con Nuria, ir al cine, pasear por el rastro, cocinar juntos esa receta nueva que ella había visto en Instagram. Ahora los sábados y domingos se extendían como un desierto vacío que tenía que cruzar minuto a minuto. Paula lo llamaba cada 2 días para asegurarse de que seguía vivo. Su madre había intentado visitarlo 3 veces, pero Héctor había puesto excusas. Estaba liado con el trabajo, tenía planes con amigos, necesitaba tiempo solo. La verdad era que no soportaba la idea de ver la compasión en los ojos de nadie. Una noche, mientras scrolleaba sin ganas por Netflix, buscando algo que ver, su móvil vibró. Un mensaje de un número que no tenía guardado, pero que reconoció inmediatamente. Nuria. Había conseguido otro teléfono. Héctor, sé que me bloqueaste, pero necesito que sepas algo. Alberto ha desaparecido. No responde mis mensajes, no va a los sitios donde solíamos vernos. ¿Has hablado con él? ¿Le has dicho algo? Por favor, contéstame. Héctor leyó el mensaje 3 veces. Sintió nada.
Ni satisfacción porque Alberto hubiera cumplido su palabra, ni pena por Nuria. Solo un vacío. No respondió. Bloqueó ese número también. 2 días después, un viernes por la tarde, Marcos lo llamó. «Tío, sé que no quieres hablar con nadie del grupo, pero necesito verte», dijo sin preámbulos cuando Héctor contestó. «No estoy de humor para...». «No es opcional. Te espero en la TAP en media hora. Si no vienes, voy a tu casa y armo un escándalo». Héctor suspiró. Conocía a Marcos desde la universidad. Cuando decía algo así, lo cumplía. Media hora después estaba sentado en un reservado del bar, con una cerveza delante que no pensaba tocar. Marcos llegó 5 minutos tarde, acompañado de Javi y Luis, 2 amigos más del grupo. «¿Esto es una intervención?», preguntó Héctor con ironía. «Más o menos», dijo Marcos, sentándose frente a él. «Tío, llevas 3 semanas convertido en un fantasma. No contestas mensajes del grupo, no vienes a las quedadas. Según Paula, apenas sales de casa salvo para ir al curro. Estoy procesando. ¿Es un crimen?». «No, pero tampoco es sano. Mira, todos entendemos que la cagues con Nuria. Yo no cagué nada. Ella fue la que...». Ya lo sé. Perdona, me expresé mal. Lo que quiero decir es que lo que te hizo fue una putada enorme. Pero no puedes dejar que eso te destruya. ¿Te has dado cuenta de que a veces los amigos ven lo que tú niegas? Héctor miró a los 3 hombres sentados con él. Habían sido sus amigos durante más de 10 años. Habían celebrado juntos, llorado juntos, crecido juntos. «No me está destruyendo», dijo, pero incluso a él le sonó falso. «Héctor», intervino Javi, el más callado de los 3. «Te conozco desde que tenías 21 años. Sé cuándo estás bien y cuándo no. Y ahora mismo no estás bien. ¿Qué queréis que haga? ¿Que finja que todo es perfecto? ¿Que salga de fiesta y ligue con tías como si nada hubiera pasado?» «No», dijo Luis. «Queremos que dejes de castigarte, porque eso es lo que estás haciendo. Te estás encerrando como si fueras tú el que cagó la relación». Esas palabras le golpearon más fuerte de lo que esperaba, porque tenían razón. En algún momento de las últimas semanas, Héctor había empezado a preguntarse qué había hecho mal, por qué no había sido suficiente. ¿Qué le faltaba que Alberto sí tenía? «Ella me engañó», dijo Héctor, y por primera vez desde que había terminado todo, sintió cómo se le quebraba la voz. «Durante 4 meses me miró a los ojos y me mintió, y lo peor es que parte de mí sigue preguntándose si yo hice algo para que ella buscara a otro». «No», dijo Marcos con firmeza. «Eso es lo que ella quiere que pienses. Pero escúchame bien, tú no hiciste nada mal. La gente no engaña porque su pareja sea deficiente. La gente engaña porque toma decisiones egoístas. Punto». «Marcos tiene razón», añadió Javi. «Mi ex me puso los cuernos hace 2 años y me pasé meses pensando que si hubiera sido más esto o menos aquello no habría pasado. Pero es mentira. Ella tomó esa decisión porque quiso. Yo no tuve nada que ver». Héctor no había sabido eso de Javi. Nunca lo había contado. «¿Cómo lo superaste?», preguntó. «No lo superé. Aprendí a vivir con ello. Y con el tiempo, el dolor se hizo más pequeño. Nunca desaparece del todo, pero deja de ser lo único que sientes». Luis pidió otra ronda de cervezas. Durante la siguiente hora hablaron de todo y de nada. Del trabajo, del fútbol, de la subida del alquiler en Madrid, de las series que estaban viendo. Conversaciones normales, mundanas, que Héctor no sabía cuánto necesitaba hasta ese momento. Cuando salieron del bar cerca de las 10 de la noche, Héctor se sentía más ligero. No curado, pero menos aplastado. «El próximo viernes nos vamos de ruta por Malasaña», anunció Marcos. «Y vas a venir, te guste o no». «No sé si estoy listo para...». «No es negociable. A las 9 en punto en el metro de Tribunal. Como no aparezcas, voy a por ti». Héctor sonrió. Era la primera sonrisa real en semanas. «Vale, iré». Esa noche, por primera vez desde la ruptura, Héctor no soñó con Nuria. El viernes siguiente cumplió su palabra. Se duchó, se puso una camisa que hacía meses no se ponía, se echó colonia y salió de casa con una mezcla de nervios y anticipación que no esperaba sentir. Malasaña estaba como siempre. Llena de vida, ruido, gente joven bebiendo en las calles, música saliendo de cada bar. Héctor se encontró con el grupo en Tribunal y de ahí fueron saltando de local en local. En el tercer bar, mientras Marcos pedía chupitos de tequila que nadie había pedido, pero todos iban a beber, una chica se acercó a Héctor en la barra. «¿Me invitas a una copa?», preguntó con una sonrisa coqueta. Era guapa, pelo corto, ojos oscuros, un piercing en la nariz. Héctor tardó un segundo en procesar que le estaban tirando los tejos. «Claro», dijo finalmente. «¿Qué quieres?». «Sorpréndeme.
Pidió 2 gin tonics. Hablaron durante 20 minutos. Se llamaba Carla, trabajaba en marketing, vivía en Lavapiés. Era divertida, inteligente, tenía esa energía efervescente de alguien que disfruta de la vida sin complicarse demasiado. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Soltero, casado, comprometido, es complicado? Recién soltero, admitió Héctor. Ah, ¿muy recién? 1 mes. Carla asintió con entendimiento. Déjame adivinar, ella la cagó. ¿Se me nota tanto? Un poco. Tienes esa mirada de tipo bueno al que le han hecho daño. Es casi entrañable. Héctor rió. No sé si sentirme halagado u ofendido. Halagado, los tipos buenos escasean. Le dio su número antes de irse con sus amigas. Llámame cuando estés listo para salir de verdad. No como esta noche que estás probando a ver si puedes. Héctor se quedó mirando su número guardado en el móvil. No iba a llamarla aún, lo sabía. Pero el hecho de que alguien estuviera interesada en él, de que siguiera siendo visible para el mundo, fue un bálsamo inesperado. Las semanas siguientes fueron diferentes. Héctor empezó a salir más, a quedar con amigos, a hacer planes. Se apuntó a un curso de fotografía que siempre había querido hacer, pero que nunca había tenido tiempo, porque Nuria decía que los fines de semana eran su tiempo juntos. Descubrió que le encantaba capturar momentos. La luz del atardecer en el templo de Devot, los rostros de la gente en el metro, los grafitis de Lavapiés. Un sábado por la tarde, 2 meses después de la ruptura, estaba en el retiro tomando fotos cuando vio una pareja sentada en un banco. El tipo le estaba poniendo una flor en el pelo a la chica y ella se reía con esa risa genuina que solo surge cuando estás completamente feliz. Héctor tomó la foto. Luego se quedó mirándola en la pantalla de su cámara. Y se dio cuenta de algo. No le dolió. Ver esa felicidad ajena no le recordó lo que había perdido, sino lo que algún día volvería a tener. Esa noche, mientras editaba las fotos del día en su portátil, recibió un mensaje de un número desconocido. Esta vez no era Nuria. Hola Héctor, soy Carmen, amiga de Marcos. Me dio tu número. Espero que no te moleste. Me encantaría que nos tomáramos un café algún día. Héctor recordó a Carmen vagamente, una chica que había estado en la última quedada del grupo, periodista, con un sentido del humor ácido que le había hecho reír varias veces. Estuvo a punto de responder que todavía no estaba listo, pero entonces se detuvo. ¿Cuándo iba a estar listo? ¿Qué señal estaba esperando exactamente? Me encantaría, escribió. ¿Quedamos el miércoles? La respuesta fue inmediata. Perfecto. Te escribo detalles mañana. Buenas noches, Héctor. Se recostó en la silla, mirando el techo de su piso. El mismo techo que había mirado aquella noche terrible de mayo cuando descubrió la traición. Pero ahora se sentía diferente. El agujero en su pecho seguía ahí, pero había dejado de doler constantemente. Se había convertido en algo más manejable, una cicatriz en lugar de una herida abierta. 3 meses después de la ruptura, Héctor estaba en un restaurante italiano en Chueca con Carmen. Era su 4ª cita. Las cosas iban bien, sin prisa, pero sin pausa. Carmen era diferente a Nuria en casi todo, más independiente, más directa, más descomplicada. No mejor ni peor, simplemente diferente. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Carmen mientras compartían una pizza carbonara. Dispara. ¿Sigues pensando en ella? Héctor consideró mentir, decir que no, que lo había superado completamente. Pero Carmen merecía honestidad. A veces, admitió. No todos los días como antes, pero sí. Hay canciones que no puedo escuchar, lugares a los que no puedo ir, recuerdos que aparecen sin avisar. Carmen asintió. Normal, 3 años es mucho tiempo. ¿Te molesta? No, me molestaría si no pensaras en ella. Significaría que no fue importante, y si no fue importante, ¿cómo sé que yo podría serlo? Esa lógica lo desarró completamente. Eres muy lista, ¿sabes? Lo sé, dijo ella con una sonrisa. Por eso me caes bien, porque no intentas fingir que estás perfecto. La mayoría de los tíos van de superhéroes sin trauma. Créeme, traumado estoy. Bien, los traumados somos más interesantes. Rieron, y en ese momento Héctor se dio cuenta de algo. Estaba bien, no perfectamente bien, no completamente sanado, pero en el camino. Y eso era suficiente. Esa noche, de vuelta a casa en el metro, su móvil vibró. Un mensaje de un número que reconoció aunque no tuviera guardado. Nuria. Sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero necesitaba decirte que lo siento. De verdad, fui egoísta, cobarde y cruel. No merecías nada de lo que te hice. Espero que algún día puedas perdonarme, aunque entiendas si no puedes. Estés donde estés, espero que seas feliz. Siempre te querré. Héctor leyó el mensaje 2 veces. Esperó a sentir algo. Rabia, tristeza, nostalgia.
pero lo único que sintió fue alivio. Alivio de que ese capítulo estuviera cerrado. No respondió. No bloqueó el número tampoco. Simplemente dejó el mensaje ahí sin contestar. No le debía nada a Nuria, ni siquiera el cierre que ella buscaba. Cuando llegó a su piso, se preparó un té, se sentó en el sofá y abrió el álbum de fotos de su móvil. Había cientos de fotos de él y Nuria. Las miró una por una, sin prisa. Algunas le arrancaron una sonrisa. Ese viaje a Mallorca donde se perdieron buscando una cala escondida, aquella noche vieja donde se besaron bajo los fuegos artificiales en Sol, el día que adoptaron una planta y la llamaron Rodrigo como si fuera un hijo. No habían sido mentira. Esos momentos habían existido, habían sido reales. El hecho de que la relación hubiera terminado mal no borraba los buenos recuerdos. Héctor estaba aprendiendo a sostener ambas verdades, que habían tenido algo hermoso y que ese algo se había roto. Ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Pero también había otra verdad. No iba a quedarse atrapado en el pasado. Abrió un álbum nuevo en su móvil y lo tituló Nuevo Capítulo. La primera foto que subió fue una de él mismo que le había tomado Carmen esa tarde, sonriendo genuinamente con el sol de otoño iluminándole la cara. 4 meses después de la ruptura, Héctor caminaba por Gran Vía cuando la vio. Nuria estaba saliendo de un Zara con bolsas en las manos, el pelo más corto de como lo recordaba, más delgada también. Iba sola. Sus ojos se encontraron. Ella se quedó paralizada, claramente sin saber si acercarse o seguir caminando. Héctor tomó la decisión por los dos. Le hizo un gesto leve con la cabeza, un reconocimiento neutro, y siguió caminando. No corrió, no aceleró el paso, no miró atrás, simplemente continuó su camino. Había sido suficiente. Esa noche, Carmen y él fueron al cine a ver una película francesa que ninguno de los dos entendió completamente, pero que les dio excusa para debatir durante horas en un bar después. Luego caminaron por Madrid bajo la lluvia fina de noviembre, compartiendo un paraguas demasiado pequeño que los obligaba a ir pegados. ¿Sabes?, dijo Héctor de repente. Hoy vi a mi ex. Carmen lo miró. ¿Y? Y nada, seguí caminando. Ella sonrió. Eso es progreso. Lo es, ¿verdad? Definitivamente. Llegaron al portal de Carmen. Se quedaron bajo la lluvia sin prisa por separarse. Gracias, dijo Héctor. ¿Por qué? Por ser paciente conmigo, por no exigir que esté perfecto, por estar aquí. Carmen se puso de puntillas y lo besó suavemente. De nada. Pero para que conste, no estoy aquí por altruismo. Estoy aquí porque me caes muy bien y eres el único tío conozco que puede citar a Bukowski y a Chiquito de la Calma en la misma conversación. Héctor rió. Tengo mis talentos. Sí que los tienes. 6 meses después de la ruptura, Héctor estaba cenando con su familia. Su madre había hecho cordero, su plato favorito. Paula estaba ahí con su novio, su padre contaba sus típicos chistes malos y el ambiente era cálido y ruidoso como siempre. ¿Y Carmen cuándo viene a conocernos?, preguntó su madre, como venía haciendo las últimas 3 semanas. Mamá, llevamos juntos 4 meses. Déjanos respirar. Tu hermana nos presentó a Robert al mes de estar juntos. Porque Paula es una exagerada, dijo Héctor, guiñándole un ojo a su hermana. Oye, que te oigo, protestó Paula. Todos rieron. Después de la cena, mientras recogían la mesa, Paula se acercó a Héctor. ¿Estás bien, verdad?, preguntó en voz baja. De verdad bien, no ese bien de hace meses donde dabas pena. Sí, dijo Héctor, y esta vez no fue una mentira ni una medias verdad. Estoy bien, no perfectamente bien, pero en paz. Me alegro, tío, te lo mereces. Todos nos lo merecemos. Esa noche, de vuelta en su piso, Héctor abrió su portátil y empezó a escribir. No sabía muy bien qué, solo que necesitaba sacar algo que llevaba dentro. Escribió sobre la traición, sobre el dolor, sobre la reconstrucción. Escribió sobre cómo había aprendido que su valor no dependía de que alguien lo eligiera, que el engaño decía más de quien lo hacía que de quien lo sufría. Escribió hasta las 3 de la mañana. Cuando terminó, guardó el documento con un título simple, Lo que aprendí cuando me rompieron el corazón. No iba a publicarlo en ningún lado, no iba a convertirlo en un manifiesto. Era solo para él, un registro de su viaje desde el tipo destrozado en aquel sofá de mayo hasta el hombre que era ahora en noviembre. Un hombre que había aprendido algo fundamental, que el amor propio no es algo que te dan, es algo que construyes. Ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, día a día. Y Héctor lo había construido, no permitiendo que Nuria controlara la narrativa con sus excusas, no quedándose esperando a que ella le diera el cierre,
no dejando que la traición definiera su valor, estableciendo límites claros. Cuando dijo «se acabó», lo sostuvo, aceptando el apoyo de sus amigos en lugar de aislarse, permitiéndose sentir todo, la rabia, el dolor y eventualmente la esperanza, abriéndose a nuevas posibilidades sin comparar constantemente. Se fue a la cama esa noche con una sensación extraña en el pecho. Le tomó un momento identificarla. Era gratitud. Gratitud por haber tenido el coraje de irse cuando debía, por los amigos que no lo dejaron hundirse, por Carmen que apareció cuando estaba listo, por Paula que lo llamaba cada semana, por su madre que cocinaba cordero, y, de forma retorcida, hasta gratitud por Nuria. Porque aunque le había roto el corazón, también le había dado algo invaluable, la oportunidad de aprender quién era realmente cuando todo se derrumbaba, y resultó que era más fuerte de lo que pensaba. Un año después, Héctor estaba en una terraza en Malasaña con Carmen, Marcos, Javi, Luis y sus respectivas parejas. Era una de esas noches perfectas de verano donde Madrid se siente mágico, con el aire cálido y las calles llenas de vida. «Un brindis», anunció Marcos, levantando su copa. «Por Héctor, que hace un año era un desastre humano y ahora hasta nos da consejos de relaciones». «Que te jodan», dijo Héctor entre risas, pero levantó su copa también. «Por las segundas oportunidades», añadió Carmen, apretando su mano por debajo de la mesa. «Por los que se van cuando deben», dijo Paula. «Y por los que llegan cuando toca», completó Javi. Chocaron las copas bajo las estrellas de Madrid, y Héctor pensó que la vida era extraña. Un año atrás, en una noche parecida a esta, había estado en un sofá creyendo que su mundo se acababa. Y ahora estaba aquí, rodeado de gente que lo quería, con una mujer que lo valoraba, con planes y proyectos y futuro. No, las cosas no habían salido como las había planeado. Se había desviado brutalmente del guión que tenía en mente. Pero quizá, pensó Héctor mientras veía a Carmen reírse de uno de los chistes malos de Marcos, quizá eso no era algo malo. A veces el plan B es mejor que el plan A, solo que no lo sabes hasta que lo vives. Y Héctor lo estaba viviendo. Esa misma noche, ya en casa, mientras Carmen dormía a su lado, Héctor miró su móvil una última vez antes de dormir. Había un mensaje de un número bloqueado que el sistema había filtrado, pero del que podía ver el preview. «Héctor, Alberto y yo terminamos. Tenías razón en todo. Ojalá pudiera». No abrió el mensaje. No necesitaba leerlo completo. Ya no importaba. Dejó el móvil en la mesita de noche, abrazó a Carmen y cerró los ojos. Mañana sería otro día, mejor que ayer. Eso era todo lo que importaba. Y en algún lugar de su pecho, donde antes había habido un agujero, ahora había algo nuevo creciendo. Esperanza, confianza, amor propio. Héctor Morales había aprendido la lección más importante, que a veces tienes que romperte para reconstruirte más fuerte, que el final de algo no es el final de todo, que tu valor nunca dependió de que alguien más lo viera. Y con esas verdades grabadas en el alma, se durmió en paz. Por primera vez en mucho tiempo, no soñó con el pasado, soñó con el futuro, y era brillante.